Hola a todos y a todas, espero que se encuentren bien. En la clase de hoy voy a hablar de la psicología constructivista piagetiana, sobre las nociones básicas de la teoría de Piaget y los esquemas cognitivos. Sin duda, Piaget ocupa uno de los lugares más relevantes en la psicología contemporánea. Este pensador suizo, biólogo, psicólogo y pedagogo, nació en 1886. Piaget pretendía dos asuntos y tiene dos intereses fundamentales. Por un lado, explicar la formación del conocimiento humano, la construcción del conocimiento, cómo se conoce. Y por otro lado, explicar el punto anterior filogenéticamente, la historia de la humanidad, cómo se desarrolla el conocimiento a partir de la humanidad. Y ontogenéticamente, el desarrollo singular de un sujeto. Cuando estudiamos el desarrollo psicogenético en los niños, elaborado por Piaget, no lo hacemos como un fin en sí mismo, sino como un paso lógico a la hora de entender el conocimiento y el adulto en general. Va a hablar también del sujeto epistémico, que no coincide con el sujeto psicológico. Hace alusión a los mecanismos que subyacen el comportamiento inteligente. La arquitectura piagetiana. 1. El desarrollo cognitivo puede comprenderse como la adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada vez más complejas que se van sucediendo en el desarrollo. 2. Tareas aparentemente distintas, tanto en forma como en contenido, poseen una estructura lógica similar, lo que permite ofrecer una perspectiva homogénea del comportamiento intelectual. En la estructura están los mismos elementos. 3. La adquisición de cada estadio se incorpora al siguiente. Hay un orden jerárquico. Los estadios no son superados ni cancelados, son integrados. 4. El avance cognitivo solo puede producirse si la información nueva es moderadamente discrepante respecto de la que ya posee el sujeto. Diferenciación, generalización de esquemas. Sobran ejemplos. Cuando aprendo algo, lo nuevo no está radicalmente lejano. 5. Lo que cambia a lo largo del desarrollo son las estructuras, pero no el mecanismo básico de adquisición de conocimiento. Equilibración. Es la matriz básica de funcionamiento. Eso es inmodificable, el engranaje más profundo. Lo que cambian son las estructuras. La equilibración consta de dos componentes que están interrelacionados, que son la asimilación y la acomodación, que voy a explicar más adelante. El conocimiento se da por adaptaciones continuas, donde el sujeto va a interactuar con su medio con el fin de construir esquemas mentales. Piaget entiende la inteligencia como la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a su medio ambiente. Castorina se interroga: ¿cómo se produce el pasaje de estados de menor a mayor conocimientos? La teoría de la equilibración es un componente fundamental, centrada en el juego dinámico de la asimilación y la acomodación de los esquemas de conocimiento. El método de Piaget es denominado clínico crítico. El interés del método no es otra cosa que estudiar el aspecto dinámico de la inteligencia del niño. Instituyó dos fases, una crítica y otra clínica. En la primera fase, el método de Piaget tiene por objeto colocar al niño frente a una serie de dificultades que tiene que resolver en una progresión de menor a mayor. La forma como las resuelve es indicativa del nivel de desarrollo de las estructuras mentales del sujeto infantil. En la segunda fase, el experimentador comprueba clínicamente, mediante un diálogo exploratorio, los grados de desarrollo que se han manifestado durante la primera fase. Entonces, el método se denomina crítico porque ante todo pone al niño en la necesidad
de explicar sus conocimientos y establecer una relación con una causa. Veamos a través de un sencillo experimento cuál es la aplicación crítica del método de Piaget. Se colocan frente al niño dos vasos idénticos con agua. En uno de los vasos se disolvían 2 o 3 terrones de azúcar y se le preguntaba al niño qué había pasado con los terrones de azúcar. Este respondía que simplemente desapareció. El niño se veía obligado a esbozar una teoría para explicar el fenómeno que estaba observando. Piaget parte del estudio del aprendizaje desde la epistemología genética, que es la explicación del conocimiento y el desarrollo de la inteligencia como un proceso según fases o génesis, considerando que el conocimiento procede de la acción ejercida sobre los objetos, es decir, lo que hacemos con ellos. Para Piaget, la inteligencia es una estructura que opera a merced a una sucesión de adaptaciones, y la adaptación no es más que un equilibrio entre dos mecanismos, como dije anteriormente, la asimilación y la acomodación. Piaget postula la conducta humana como un movimiento o una acción que tiende a restablecer un equilibrio perdido. Sabemos que el individuo establece un vínculo con el medio y actúa en relación con él en la medida que experimenta una necesidad. El término necesidad debe entenderse aquí en el sentido de una ruptura del equilibrio entre el individuo y el medio ambiente. Cuando se rompe el equilibrio entre el individuo y el medio ambiente, aparece una conducta que tiende a restaurarlo. A este proceso, por el cual el organismo consigue momentáneamente un nuevo equilibrio, Piaget lo denomina readaptación. ¿Qué son los esquemas? Los esquemas son patrones organizados de pensamiento o de comportamiento. El concepto de esquema aparece en la obra de Piaget en relación con el tipo de organización cognitiva que necesariamente implica la asimilación. Los objetos externos son siempre asimilados a algo, a un esquema mental, a una estructura mental organizada. Dicho de un modo resumido, los esquemas cognitivos son sistemas de relaciones entre conceptos que hacen que haya una mayor probabilidad de pasar de ciertas ideas a otras. Cambian con la edad, permiten generar nuevos conocimientos. Para que los esquemas cambien, son necesarias ciertas funciones intelectuales. La primera de ellas es la adaptación, que permite el cambio de esquemas. La adaptación está constituida por un proceso que se complementan uno al otro. Asimilación es el proceso por el cual interpretamos el mundo externo en base a nuestros esquemas actuales. Ejemplo, si un niño va por primera vez a un zoológico y ve un camello, tendrá que buscar algún esquema que ya posea para identificar a ese animal nuevo. Lo más cercano es un caballo, ya que ambos animales poseen ciertas características tales como su altura, pelaje y forma de caminar. Si un adulto lo corrige o él realiza una observación más detallada, es ahí donde entra el segundo proceso de adaptación, que es la acomodación, que consiste en cambiar un esquema existente o crear uno nuevo. El conocimiento se da por adaptaciones continuas. El sujeto va a interactuar con su medio. Otro ejemplo didáctico. Pedro vive, en una finca donde tiene un perro y crea un esquema cognitivo de que los perros son agradables. En este caso, la interacción de Pedro con su realidad crea un esquema específico acerca de los perros. Un día Pedro sale de su finca y se encuentra con un perro que corre a morderlo. En ese momento, el esquema de Pedro asimila que el perro correrá hacia él
con el objetivo de acariciarlo, pero éste lo muerde. En este caso, la interacción causará desequilibrio con el esquema anterior que era positivo, lo que hará que Pedro se replantee su esquema por medio de la asimilación, que en el proceso en el cual se encajan los esquemas cognitivos anteriores con los nuevos, y la acomodación, donde se finaliza el proceso, generando de nuevo equilibrio y por lo tanto adaptación. Su nuevo esquema cognitivo sería: no todos los perros son agradables como el mío, y debo tener precaución. Este nuevo esquema es adaptativo, ya que estará evitando a futuro un nuevo mordisco por parte de un perro. Factores que inciden en el desarrollo de la inteligencia. La inteligencia es el objeto de estudio de la psicología genética. En el desarrollo de la inteligencia, Piaget distingue una serie sucesiva de etapas, los estadios evolutivos, a través de los cuales el niño adquiere un conocimiento de los distintos objetos que se relacionan con el ámbito de su experiencia. Dichos factores son, primero, el desarrollo orgánico y fundamentalmente la maduración del sistema nervioso. El segundo es la experiencia con los objetos. El tercero, la interacción y transmisión social. Y el cuarto, la equilibración. Veamos cómo inciden estos factores en el desarrollo de la inteligencia. Digamos que el desarrollo orgánico debe cumplirse sin retardos, ya que alguna demora en la maduración del sistema nervioso necesariamente va a provocar un atraso considerable en la formación de las estructuras cognitivas que intervienen en el proceso de adquisición de la inteligencia. En cuanto a la experiencia con los objetos, digamos en segundo lugar que es el factor más influyente en la formación de las estructuras cognitivas, ya que por su mediación se establece los fundamentos para estadios ulteriores del pensamiento. Por ejemplo, si un niño escribe una palabra de una forma errada, es natural que se le enseñe la forma correcta de escribirla, haciéndosela repetir numerosas veces, a fin de que la continua reiteración de la experiencia produzca en él un efecto de reconocimiento. La interacción o transmisión social, a simple vista, pareciera que el niño cumple el papel de un sujeto pasivo durante ese proceso de aprendizaje o de transmisión social. Sin embargo, no hay una pasividad en el niño, porque sin la participación activa, sin su interacción, no habría adquisición de conocimientos, ni se produciría una asimilación. Respecto al cuarto factor, el de la equilibración, está implicado el interjuego de la asimilación y acomodación. Este factor debe considerarse como un cuarto factor que se añade a los otros tres. Veamos ahora sintéticamente los conocidos estadios de Piaget. Los 4 estadios son el estadio de la inteligencia sensorio-motriz, el estadio de las representaciones preoperatorias, el estadio de las operaciones concretas y el estadio de las operaciones formales o abstractas. En el primero, en el estadio de la inteligencia sensorio-motriz, va aproximadamente desde el nacimiento hasta los 2 años. Se caracteriza por el surgimiento de una inteligencia en acto, porque durante esta etapa el niño no posee las herramientas del pensamiento, siendo por lo tanto una inteligencia práctica. Tampoco utiliza el lenguaje. La característica más saliente es el egocentrismo. Otra es las reacciones circulares. El niño intenta reproducir una y otra vez el acontecimiento, permitiéndole adoptar sus primeros esquemas. El segundo es el estadio representativo preoperatorio, que va aproximadamente de los 2 a los 7 años. Lo más importante en este estadio es el aprendizaje del lenguaje
y la aparición del pensamiento simbólico, donde un objeto puede representar algo distinto de lo que realmente es. Y por otro lado, la imitación diferida. El egocentrismo disminuye y gradualmente empieza a disfrutar de la participación de los otros. El siguiente estadio es el de las operaciones concretas, que va aproximadamente de los 7 a los 11 años. Hay una mejora en el razonamiento lógico, aunque sigue vinculado con la realidad empírica. Lo que ve es lo que es. En este estadio el niño es capaz de clasificar, pero el logro fundamental es la capacidad operacional. Si a un niño le planteamos abstractamente un problema sencillo, esto es, sin suministrarle un soporte concreto, se mostrará incapaz de resolverlo. Por ejemplo, podemos formularle el siguiente problema. Hay 3 señoras. Una, Julia, es mayor que María. Otra, Ivana, es mayor que Julia. ¿Quién es la mayor? El niño será incapaz de hallar la respuesta correcta sin un soporte concreto. Otro logro del niño son las nociones de constancias de la materia, cantidad, peso y volumen. Y alcanzará estas nociones de un modo progresivo, al cabo de un lapso aproximadamente de 2 años. Por último, tenemos el estadio de las operaciones formales o abstractas, que se caracteriza por un pensamiento que ya es reflexivo, puede deliberar en términos de posibles consecuencias, incluyendo el pensamiento futuro. Por ejemplo, ¿qué pasa si la formulación de hipótesis, la creación de teorías y la resolución de problemas? Las características. Lo real es un conjunto de posibilidades. En el estadio de las operaciones concretas, lo que se ve es real. En esta etapa, lo real es solo admitido a partir de una verificación. Hay 2 importantes contribuciones de Piaget en la educación. Los escalones mentales. Si el estudiante no ha madurado las estructuras mentales necesarias, no puede aprender determinados conceptos. Existen una serie de escalones en el desarrollo cognitivo y es, por tanto, importante conocer el nivel que tiene cada niño para diseñar las tareas adecuadas a cada uno. Pero, ¿cómo se van subiendo dichos escalones en este desarrollo? A través de la elaboración de esquemas y de una organización cada vez más compleja de los mismos. Un esquema es la unidad básica de funcionamiento que se genera cuando el niño interactúa en su ambiente físico o social. Los esquemas pueden ser conductas, como por ejemplo tomar un objeto, símbolos, como por ejemplo aprender una palabra que representa un objeto, o realizar operaciones, actividad mental sobre algún objeto de pensamiento. Aparecen por primera vez como consecuencia de la práctica del individuo en su entorno. Los esquemas más complejos se construyen sobre operaciones y estructuras más simples que ya se han formado. El segundo es el conocimiento, se construye de un modo activo. El conocimiento, por tanto, está formado por esquemas que el niño va construyendo a partir de su interacción o actividad en su ecosistema. Esto es el constructivismo. El proceso de aprendizaje se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto sobre su medio. ¿Cómo se traduce esto en el aula? Los niños se desarrollarán mejor en un aula con interacción. El aprendizaje ocurre como resultado de la experiencia, tanto física como lógica, con los objetos mismos. El aprendizaje por descubrimiento activo es clave en la educación. Niños y niñas que puedan producir y hacer cosas nuevas y no simplemente repetir. Espero que haya sido de utilidad la clase, que les haya aportado algo y nos encontramos el próximo viernes.